Continuamos mis hermanos, mis hermanas leyendo la escritura y bueno, estuvimos viendo anteriormente los salmos que fueron atribuidos en muchos de sus casos al rey David. Después estuvimos viendo el Cantar de los Cantares que ha sido atribuido dentro de la tradición israelita a Salomón. Y hoy vamos a estar introduciendo el libro de los Proverbios. Hace unos días atrás leímos en Primera de Reyes capítulo 4 que el rey Salomón llegó a escribir miles de proverbios a causa de la gran sabiduría que recibió de parte de Dios. Y es por eso que vamos a estar leyendo proverbios en medio de la historia del reinado de Salomón. Y así como lo hemos dicho en libros anteriores del Antiguo Testamento, no que sepamos a ciencia cierta si Salomón escribió con puño y letra o si dictó cada uno de estos proverbios, sino que teológicamente, históricamente, la tradición israelita y judía le asignan a Salomón ser como el autor intelectual de estos proverbios. Desde un punto de vista arqueológico histórico, lo que se considera es que más bien estos proverbios son una recopilación de dichos de Salomón, pero no solamente de Salomón, sino de la sabiduría acumulada a lo largo de los años dentro de el reinado de Israel y de Judá. En la antigüedad habían escuelas de sabiduría, así, nombre interesante, ¿no? Así como se oye, una escuela de sabiduría, donde el maestro actuaba como si fuera un padre, donde los estudiantes, como si fueran los hijos, aprendían a conservar la tradición de la cultura. De esto hay textos paralelos en Egipto, en Mesopotamia. También en Israel había esa costumbre. Los sabios enseñaban ética, los sabios enseñaban protocolos, enseñaban etiqueta personal sobre cómo mantener relaciones sociales de acuerdo al contexto de esa época. Digamos que los sabios eran como unos teólogos prácticos, enseñaban cómo vivir. Los dichos de los sabios son declaraciones breves o discursos que se transmiten como un consejo. Y esta es una forma de rescatar la memoria cultural de los valores socialmente aceptados en esa época. La palabra proverbio, que en el hebreo se dice mashal, son dichos generalizados, son lo que nosotros llamaríamos en la actualidad refranes, que tienen que ver con el comportamiento que por tanto repetirlo y repetirlo, se vuelven una tradición, son dichos, son refranes. Ojo, no son promesas, no son leyes lo que aquí estamos encontrando. ¿Por qué decimos esto de que no son promesas de Dios ni leyes de Dios? Porque a lo largo de todos estos proverbios vamos a ver que se enfatiza mucho en que el justo tendrá bendición, tendrá prosperidad, tendrá salud. Y vamos a encontrar en la Biblia otros textos como los de Job o posteriormente cuando estemos leyendo Eclesiastés, donde justamente hay reflexiones de que hay ocasiones en que el justo no le va bien. Entonces, los proverbios no son leyes, no son promesas de que al justo siempre le va a ir bien, sino que más bien son dichos de sabiduría, son consejos, son lecciones acumuladas por la experiencia de otros. Y justamente ahí es donde tienen grandísimo valor, de que son declaraciones útiles para la vida. Por ejemplo, para hablar de un dicho que a nosotros en el siglo XXI aquí en Latinoamérica nos es muy común. ¿Quién de nosotros no ha escuchado el dicho de el que la hace, la paga? ¿Cierto? Pero verdad que en nuestra vida cotidiana nos hemos encontrado muchísimos casos donde no necesariamente aquel que cometió una injusticia la termina pagando. No por eso decimos de que el dicho, el que la hace la paga, sea un dicho falso,
No, porque hay muchísimas veces en que vemos que tarde o temprano la persona que hace ciertas cosas recibe las consecuencias. Lo que decimos es que el dicho, el que la hace la paga, tiene entonces que ver con cosas que muchas veces pasan, pero no el 100% de los casos. Igual sucede con los proverbios. Tenemos que leerlos con esa actitud. Ok, esto no es una ley que va a pasar siempre, sino que esto es sabiduría. Ok, estos son declaraciones, son consejos, son situaciones que pueden pasar en ciertos contextos y justamente saber reconocer esos contextos y cómo actuar, eso es la sabiduría, que es la búsqueda, la promesa, la meta de lo que este libro ofrece. La sabiduría es poner en orden la vida, es una cosmovisión que me permite entender cuáles son los planes de Dios para ciertas circunstancias en mi vida y cómo yo debería responder, cómo yo debería actuar. Por el contrario, el necio, que es lo opuesto al justo o al sabio, el necio es el que vive torpemente, es el que vive en caos. En este libro de Proverbios podemos encontrar una estructura de 5 grandes secciones que las entendemos como colecciones, porque los primeros 9 capítulos tienen que ver como con discursos pedagógicos de sabiduría. Ese es el principal tema. Busque la sabiduría, conserve la sabiduría. Después del capítulo 10 al capítulo 22 vamos a encontrar esta sección que se suele denominar como los proverbios de Salomón. Luego vamos a ver que entre el capítulo 22 y el capítulo 24 hay otra sección de dichos de otros sabios. Y vamos a encontrar después en la sección del capítulo 25 al capítulo 29 otros proverbios de Salomón. De igual forma, en el capítulo del 30 al 31 vamos a encontrar otra colección de dichos de los sabios. De hecho, que en esta colección final es donde viene el famoso poema de la mujer virtuosa, pero ahí llegaremos dentro de varios días hacia adelante. Ahora bien, hemos mencionado que en Egipto y en Mesopotamia había libros de escuelas de sabiduría similares a los proverbios, pero hay algo que diferencia a este libro bíblico de los proverbios que no lo tienen ninguno de esos libros del antiguo cercano oriente. Es que en el libro de proverbios hay un énfasis repetitivo de que el temor del Señor o el temor a Yahvé o el temor a Jehová, dependiendo la traducción que usted esté usando, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, es la fuente de la sabiduría. Este énfasis es el que nos hace entender que este es un texto inspirado, que es un texto canónico, que es un texto que apela a que nosotros entendamos que el sabio no es aquel que conoce mucho, que sabe mucho, no, el sabio es aquel que pone a Dios en el lugar que le corresponde a Dios. El temor al Señor es reverencia, es respeto, es darle a Dios el primer lugar en todo. A nivel histórico, como lo mencioné anteriormente, este es un libro que se fue recopilando a lo largo de los siglos en la historia del pueblo y posiblemente se llegó a redactar en la época del exilio o del post-exilio, por ahí del siglo quinto, el siglo cuarto, donde posiblemente fue su redacción final, pero los dichos son sumamente antiguos que se fueron recopilando generacionalmente por esa tradición oral que el pueblo de Israel conservaba. ¿Ok? Después de esta introducción al libro de forma general, podemos reseñar que en Proverbios capítulo 1, el libro comienza colocando la figura de Salomón, hijo de David, el rey de Israel, como esa figura histórica que fue distinguida por la gran sabiduría que recibió de parte de Dios y por lo tanto Salomón es una voz autorizada para colocar en sus labios los dichos de los sabios.
En Primera de Reyes, como lo hemos dicho anteriormente, se menciona que Salomón recibió la sabiduría como un regalo de Dios. Y por eso es tan importante que en el capítulo 1, en el versículo 7, se reconoce que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este es el núcleo del libro. Lo vamos a ver esta frase repetida varias veces. Se exalta la sabiduría como aquello que es lo más preciado, cuya búsqueda debe ser la prioridad de nuestra vida. Por eso es que aquí aparece la voz como si fuera un padre hablándole al hijo, diciendo, escucha con atención, escucha la instrucción de tu padre, la exhortación de tu madre. ¿Cuál es esa instrucción? Busca la sabiduría. No te dejes seducir por los perversos, ni seguir el camino de los malos. La sabiduría aparece como un personaje, aparece personificada la sabiduría. Y es como una voz que clama en las calles, en las plazas, en las casas. Una voz que llama y que pide sea tomada en cuenta, que sea atendida. Pero el insensato, el impío, el sencillo, el ignorante no toman en cuenta ni los consejos ni la reprensión de la sabiduría. Y por cuanto ellos no han escogido el temor de Jehová, se tendrán que comer el fruto de la desgracia. Entonces en este libro, estos discursos de hijo mío, busca la sabiduría, vamos a ver que hay esta forma de ley de la retribución. El que no tiene sabiduría, tarde o temprano pagará las consecuencias. En Proverbios capítulo 2 vuelve este discurso de un padre diciendo, hijo mío, atiende tu oído a la sabiduría, inclina tu corazón a la prudencia, y entonces entenderás el temor de Jehová. Hallarás el conocimiento de Dios, y Él preservará el camino de los justos y de los santos. Pero ojo, no te acerques a la mujer ajena, no te acerques a los perversos, porque sólo los rectos habitarán la tierra, pero los impíos serán cortados. En Proverbios capítulo 13 mantiene este tono. Hijo mío, no olvides mis mandamientos. Si los guardas, hallarás gracia ante Dios y buena opinión ante los hombres. Confía en el Señor, reconócelo en todos tus caminos. No seas sabio en tu propia opinión. No pienses, hijo mío, que tus ideas siempre van a ser correctas, que siempre van a ser las mejores. Y aunque aquí se habla como un padre a un hijo, esto es un proverbio para todos, no importa nuestra edad, no importa si somos hijos, padres, abuelos, lo que sea. Todos tenemos que entender que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, sino que tenemos que colocar el temor a Jehová en primer lugar y apartarnos del mal. No menosprecies la reprensión de Jehová, porque Él, al que ama, corrige. Dichoso aquel que encuentra la sabiduría, porque es lo más valioso, más que el oro y que la plata. Y cierro esta reseña del día de hoy con este versículo en el capítulo 3, versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando esté a tu alcance hacerlo. Dentro de los proverbios es muy importante que la sabiduría se ponga en práctica, pero es muy importante que hay que saber cuándo hacerlo y a quién hacerlo. Si no, pasaríamos por lo contrario, pasaríamos por simples, por ingenuos, que podríamos ser engañados. La sabiduría tiene que ver con saber escoger los momentos, los lugares, las circunstancias. Seguimos mañana con el libro de los proverbios.